Bienvenidos, bienvenida mis queridos chicos y chicas de Virgo, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También Virgo, estoy sorteando 3 de mis planificadores semanales, así que si te gustaría participar en el sorteo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios que te gustaría ganar el planificador semanal en su versión imprimible, que te lo estoy dejando aquí en la pantallita. Virgo, también hay hasta un 70% de descuento en servicios y productos, así que no te olvides de entrar en mi sitio web, te lo estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Y finalmente, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar o tu signo ascendente, pueden complementar esta lectura también. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir y puede ser una lectura espejo. Virgo, vamos a ver la energía entre ambos y tenemos un 10 de bastos. Hay algo acá que está haciendo una carga muy pesada entre ambos. Siento también que hay una persona que se está como llevando todo el esfuerzo de la relación para poder sacarla hacia adelante. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Vamos a ver tu energía primero, Virgo. Tenemos un 7 de bastos y el hombre colgado al reverso. El 7 de bastos nos habla de defender tu energía. Esta carta también está como un poco a la defensiva. Es importante que puedas expresar tus sentimientos, especialmente si eres tú quien se está llevando toda esa carga, ¿no? Porque finalmente te está dañando en el largo plazo. ¿Bien? Y también tenemos el hombre colgado al reverso. Hay que tomar una decisión con lo que tú quieres hacer con respecto a esta conexión. Sí siento acá que nos falta comunicarnos y ser claros con nosotros mismos primero de qué es lo que está pasando en esta situación para luego ser claro o clara o asertivo con la otra persona. ¿Bien? La energía de tu persona especial, As de copas y tenemos la carta del gurú o el hierofante al reverso. Qué curioso, esta persona quiere hacer una oferta de amor. Es como intentar sacar la relación adelante, pase lo que pase. Ojo con esa energía, también tenemos que poder evaluar si es que esto realmente vale la pena, ¿no? Siento que esta lectura nos está llamando a reevaluar lo que está pasando ahora. Vamos a ver la energía entre ambos. Un caballero de pentáculos, mira. Es como si se estuviese evadiendo un corte o una separación. Bien, ojo acá, es como que siento que la energía está a punto de colapsar. Bien, pero acá vamos a tener dos opciones, o colapsa o ocupamos este espacio para transformarnos y hacer bien las cosas. Porque si me preguntas, con el as de copas, esta persona te tiene mucho cariño y sí te ama y sí te ve como un alma gemela. Y siento que entre ambos puede haber algo estable, ¿bien? O existe algo muy estable, muy sólido. Pero tenemos que hablar acerca del tema de cómo yo me llevo todo el trabajo en la relación y qué está pasando con eso. Cada persona ama de forma distinta y eso está muy bien, pero aún así hay que ver cuando hay alguien que está dando el 70% de la conexión y la otra persona se deja estar un poco más. Bien, siento que les puede ir muy bien si es que tienen conversaciones acerca de lo que está sucediendo. Acá la comunicación va a ser bastante clave, bastante importante, para que tengan claro, ¿no? Para que esta persona tenga claro que tú no tienes por qué hacer todo el esfuerzo y una persona que realmente quiera estar contigo, Virgo, va a poner el esfuerzo. No te va a soltar ni te va a dejar ir así tal cual, ¿bien? Vamos a ver
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué impedimentos tenemos en esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Bien, si nos hablan de amor incondicional. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión que pueda estar afectando esta conexión? ¿Qué más está afectando esta conexión? ¿Qué está afectando esta conexión? Bien. Nos apuntan hacia crianza. Entonces siento que tiene que ver principalmente con que tienen distintas formas de amar. Pero si no las comunicamos, esta persona no nos puede leer la mente y nosotros tampoco podemos entender bien qué es lo que está pasando en la cabecita de nuestra persona especial o por qué ama de esa forma. Bien, porque esta persona sí te ama. Vamos a ver un poco más. Pero sí siento que la forma de evitar alguna especie de quiebre entre ustedes, siempre, siempre, siempre aquí Virgo, va a ser la comunicación. De todas formas, quédate hasta el final. Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Y si es que a pesar de todo, los guías espirituales todavía te recomiendan esta conexión. Ok. Es como si esta persona tendiera a irse, a retirarse del espacio de la conexión y no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Ahora, con la carta del juicio, siento que hay unión, reconciliación y que esta persona quiere hacer las cosas bien y ir un paso más allá de los obstáculos, ¿ok? Hay gente aquí que les puede ayudar con eso también. Sí, están las intenciones, ¿vale? Me gustaría ver más cartas de acción todavía. Es como que hay cierta inestabilidad o inconsistencia en tu persona especial y eso a ti te descoloca porque Virgo, tú también eres un signo de mucho orden. Entonces esta persona te puede estar mostrando patrones de conducta, formas de amor que son muy distintos a lo que tú estarías esperando. Bien. Y eso te puede descolocar un poco. Así que mantener la mente abierta, el corazón abierto y poder conversar acerca de esto por sobre todas las cosas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Tenemos las llaves en un anillo, tenemos la mano de cartas y la serpiente. Siento que ahora nos están dando un poco de consejo con respecto a cómo manejar la situación. Ojo también con la interferencia de terceros. Pero acá las llaves en un anillo nos dicen muchas opciones, hay que tomar una decisión, formas poco convencionales, ¿bien?, de hacer las cosas, ¿vale? Entonces hay que tomar una decisión y acá con la carta de la mano de cartas nos dicen hay que tomar un riesgo y ser estratégico. También, si es que tengo miedo a exponer lo que siento y siento que esta persona me va a dejar, generalmente ahí no es, ¿bien? Entonces, quizás un riesgo que tengo que correr para darme cuenta más temprano que tarde si es que esta es la persona indicada para mí, ¿no? Es una persona con la que puedo expresarme, es una persona a la que yo le puedo decir qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, o hay alguna especie de competencia donde siento que si es que digo algo me va a afectar, ¿bien? Así que cuídate de terceras energías, principalmente elige por ti y mantén firme ahí tu valor propio, Virgo, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Bien.
Quisiera más compromiso contigo. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento. Estoy hecho de tus ilusiones, que son solo ilusiones. Hay una propuesta en camino. Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Me estoy tomando mi tiempo con esto, no tengo prisa, lo siento, pero no estoy interesado. ¿Qué me pasa cuando veo esta lectura, esta tirada? Veo muchas disyuntivas, ¿no? Me dice, quiero tener más compromiso, pero al mismo tiempo me cuesta. Esta es una persona que le cuesta el compromiso y se asusta también cuando hay mucho cariño. Entonces, de seguro tú tienes tus expectativas y tus ilusiones que esta persona, por su forma, no está pudiendo cumplir, a pesar de que sí lo quiere y sí siente que te quiere entregar algo y que te quiere decir cómo se siente. ¿Bien? Lo está haciendo a su ritmo y se mueve bien lento, ¿no? Pero acá tenemos que ser nosotros quienes limpiamos nuestras expectativas, nuestras ilusiones acerca de esta persona. Es como bajarlo de ese pedestal de que esta persona me tiene que dar el amor de todas las formas en las que yo lo estoy esperando y poder observar a esta persona tal cual es y de acuerdo a eso ver si es que esto es lo que realmente quiero para mí, si es que esto es lo que realmente me sirve o va de acuerdo a mis estándares, ¿bien? O si estoy dispuesto o dispuesta a pasar por esto, ¿bien? Porque sí veo como esa disyuntiva, que esta persona no sabe muy bien qué hacer. Sí te quiere, pero tiene bloqueos emocionales que son importantes, ¿bien? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros chicos y chicas de Virgo. Ok. Nos dicen, es importante que seas asertivo, por eso desde un principio de la lectura nos están indicando que es muy importante la asertividad, la comunicación, decir qué es lo que pienso, qué es lo que necesito, porque mis necesidades también son importantes, ¿ok? Hay personas aquí que te pueden ayudar. Esto puede ser una lectura de tarot, terapia, puede ser también consejos de amigos, así que acompáñate de aquellas personas que te van a ayudar a aclarar tu mente, ¿no? Está bien pedir consejo, ¿bien? Hay abundancia aquí para ti. Siento que esto no se está manifestando todavía, pero es importante que puedan como hacer las paces en esta conexión, ¿bien? Espérate hasta que estés listo o lista para tomar una decisión, para poder comunicarte de forma asertiva y clara con esta persona. Y esa va a ser una gran clave del éxito. Acá nos dicen sí, éxito sí. Pide ayuda a tus guías espirituales para manifestar lo que quieres manifestar. Y es importante también, ¿no?, que te permitas recibir ayuda para tener más claridad acerca de esta situación, bueno, de forma más personalizada. Aquí insisto que esta es una lectura general, estamos viendo energías, acá solamente nos están contando una historia el tarot, pero no es una lectura personal, ¿vale? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Mira, la vamos a dejar hasta ahí. Primero ya tenemos 3 arcanas mayores, hay un cambio, hay una especie de sanación espiritual, hay guía divina, hay cierre de ciclos. Bien, esta persona siento que quiere más unión contigo, incluso el hierofante nos anuncia matrimonio. Esta persona viene con una oferta de amor, tenemos unas de copas y un caballero de copas.
siento que ese periodo de duda, incertidumbre, de mucha carga sobre tu espalda, ya tiene que estar terminando, pero para eso es importante que tú seas claro o clara con lo que quieres y con lo que necesitas y no aceptar menos que tus estándares, ¿bien? Siempre hablamos de eso aquí en este canal y bueno, hay cierta guía divina. Yo no creo que acá todo sea terrible y lo tenemos que llevar al fin, pero sí hay bastante que trabajar. Y es una gran oportunidad de unirse también de mejor forma si es que eso es lo que tú deseas. Si es que tú ya no quieres nada aquí, está muy bien. Esta persona viene con una oferta de amor, viene cerrando ciclos del pasado y viene como con nuevas esperanzas. Con la carta del Hierofante, insisto, nos hablan de más compromiso. ¿Bien? Esta persona siento que viene buscando más compromiso, ir un paso más allá y dejar los momentos difíciles atrás, ¿ok? Vamos a mirar algunos consejos para ustedes, mis queridos chicos y chicas de Virgo. Ok. Esta es la misma carta que nos salió en Capricornio, la vamos a dejar. Y esta carta dice viajeros. No somos seres humanos en un viaje espiritual, sino seres espirituales en un viaje humano. Bien, no somos seres humanos que estamos viviendo una experiencia espiritual, sino que al contrario, somos no seres espirituales, sino que también somos la energía de Dios experienciándose en esta encarnación, ¿vale? Entonces, si es que tú lo miras de esa forma, puedes darte a reconocer tu propia abundancia y quién realmente eres, ¿vale? Un consejo más para Virgo, aquí. Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. Bien, perdonar y sanar tiene que ver con poder dejar el pasado atrás donde está y no tener que revivirlo constante y sonantemente. Es ahí donde aprendemos la lección kármica de poder mirar principalmente a nosotros mismos con amor, ¿no? Poder aprender de este periodo. ¿Qué pasó conmigo que permití que esto llegara a ser una carga tan pesada? ¿Por qué no lo vi antes? Tengo que quizá desarrollar un poco más el ojo crítico. No entregarme tanto, sino que ir entregándome a medida que observo. ¿Bien? Ok, tenemos el botón. Esto nos dice que sí se puede arreglar algo. Tenemos este caballo. Siento que nos dice ojo aquí con la impulsividad. Y también tenemos los delfines que nos hablan de energía de almas gemelas. Anda seguro, arregla las cosas tranquilo, tranquila, con tiempo. Anda observando y observándote a ti mismo, a ti misma con respecto a lo que son tus necesidades, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Virgo. Espero haberte ayudado con esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos. Que tengas un maravilloso día. Cuéntame qué te ha parecido esta lectura en los comentarios. Me encantaría saber. Un abrazo desde el alma. Namaste. Opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake and I'm brave.